sobre 10 que les da la bienvenida. Viernes 27 de febrero, se acaba el mes ya mismo, hasta el 28, por favor, en este febrero. Hoy es el Día del Civismo. Qué cosa tan maravillosa inculcar dentro de las escuelas, colegios, el civismo, que es maravilloso. Hoy también se celebra la batalla de Tarqui. Vamos a tener en este viernes un pequeño acápite. La batalla de Tarqui se libró el 27 de febrero de 1829 en el llamado Portete de Tarqui, a pocos kilómetros de la ciudad de Cuenca, entre tropas de la Gran Colombia comandadas por Antonio José de Sucre y Juan José Flores, y tropas peruanas comandadas por José de la Mar. La mañana del 27 de febrero y después de una larga marcha que duró toda la noche anterior, el mariscal Antonio José de Sucre consiguió situar la primera división colombiana, de 1.600 hombres, compuesta por 3 batallones y un escuadrón al norte de la llanura de Tarqui, en posición ventajosa, mientras esperaba la llegada de la segunda división. Mientras tanto, en cumplimiento de las órdenes de la Mar, la vanguardia peruana formada por la división del general José María Plaza, compuesta por 900 infantes, avanzaba sobre el Portete. La batalla dio inicio cuando una avanzada peruana de reconocimiento al mando del capitán Uría tropezó con una gran colombiana al mando del capitán Piedrahíta, trabándose un sangriento combate que comprometió al batallón Cedeño, comandado por el coronel José María Camacaro, y el resto de la división peruana de Plaza. El batallón Rifles avanzó en apoyo del Cedeño y se encontraron con el batallón Kit. El desorden inicial de la batalla y la falta de visibilidad hizo que estos batallones se enfrentaran entre ellos. En el histórico escenario de esta gran batalla se levanta un monumento como recuerdo de la indescriptible victoria de las fuerzas gran colombianas, cuyos soldados conquistaron un espléndido triunfo necesario para mantener la dignidad nacional. No obstante a este hecho glorioso de la participación del soldado ecuatoriano, el Perú a través de los tiempos ha mantenido el derecho de la fuerza, pero el Ecuador en cambio se impondrá con la fuerza del derecho, porque no pueden ser violados sus sagrados territorios, heredad de nuestros antepasados que entregaron con su vida, su sangre, inteligencia y valor. 10 sobre 10. Que jugaste con mis sentimientos, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no aprovechaste aquel momento cuando yo te entregué mi corazón? Yo sé que llorarás arrepentido, triste, solo y vencido, por tu error me recordarás. El tiempo duro es mi mejor amigo, ahora eres mi enemigo y olvidarme de ti es lo que haré si nunca me has querido. Tendrás tu recompensa, miserable infeliz. Perro sucio, borracho, mentiroso, mujeriego, por hacerme sufrir ya no te quiero y nunca pudiste hacerme feliz. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Auspician Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Contáctanos. Hoy cumple años Pablo Cortés desde la Provincia Verde. Magnífico. También tenemos a la hija de Carmencita Lara. Su nombre es Carmen del Rosario Lara y está para ustedes. Ahora me dices canalla, después que te di un hogar. Hoy me pides que me vaya, que ya no me quieres más. Ahora me dices canalla, después que te di un hogar. Hoy me pides que me vaya, que ya no me quieres más. Ahora dices
soy un borracho, que soy mujeriego, que soy un perverso, que soy un perdido. A toda tu familia le andas pregonando que soy un perverso y malo contigo. Eso tenías que ver antes de hacerte de mí. Pensando en ti estoy toda la vida, porque sé que tú nunca te acordarás de mí. ¿Qué voy a hacer si mi negro destino te puso en mi camino cuando menos pensé? Te puso en mi camino cuando menos pensé. Como una barca que navega sin rumbo, mi vida entre sollozos está por naufragar. Donde me esperan el dolor y la pena para siempre llorar. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Casalén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas N13 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Auspician Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Contáctanos. Roberto Calero, lo recordamos. También está Suri Moreno. Todos los artistas del género popular del San Viernes, que el cuerpo lo sabe. Bueno, disfrútenlo con mesura, es maravilloso. Llevando un pobrecillo sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre del cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Perdone, tome asiento, que más está entrujarlo, que es lo que le ha robado, dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, ¿es cierto lo que dice? Y deja de llorar, y el niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. No ven que hay una carta, retira mi juguete, perdóneme si en ella yo quise preguntar por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre mamá. 10 sobre 10. Ni pienses, te voy a pelear por él. Ni sueñes, que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Mi mayor venganza. También tenemos videos nuestros de Rodolfo Icardi, este video también con Jaime Enrique Aymar en la Onda Rocolera. Les acompañen con mucho gusto en estos minutos maravillosos de su 10 sobre 10 en el inicio de fin de semana. Cuando creas que yo estoy ausente y me sienta lejos de tu mente,
tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo. Si es amigo tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Si es amigo tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. El coro. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojo, gracias por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojo, gracias por tu adiós. 10 sobre 10. Quisiera enloquecerme con vasos de cerveza. Me duele la cabeza, un amargo a ver si olvido. Quisiera enloquecerme Con vasos de cerveza. me duele la cabeza, un amargo a ver si olvido. Para borrarme mi alma que te quise. Herida, con pócimas de llanto, de agua amargo de penares. Quisiera escaparme el beso para no amarte, llevar la adolescencia, pero mires ya no la ves. Quisiera nunca irme de esa eterna borrachera, demencia que me atrapa y me sube el dulce olvido. Las estrellas, los artistas,